El mito de la legalidad capitalista. Introducción. En este ensayo se pretende mostrar que la corrupción es inherente al capitalismo, que el crimen organizado no existe, que los defensores de derechos humanos son criminalizados y que no hay mayor corrupción que la tasa de plusvalía. 1. Corrupción. La clase capitalista fundó el Estado burgués para defender sus intereses, de modo que creó un sistema legal para respaldarlos. La burguesía se mantiene en la legalidad cuando así le conviene, pero puede utilizar la vía ilegal cuando sea necesario. De modo que la supuesta corrupción no es una anomalía del sistema, sino una herramienta más para la acumulación del capital y el sometimiento de la clase trabajadora. Esto es favorable para el capitalismo porque logra que la pretenciosa solución de la injusticia y la desigualdad se reduzca a una cuestión de corrupción, dejando intactos al sistema y a la clase burguesa. Es decir, la corrupción jamás será erradicada dentro del capitalismo porque es inherente a la clase capitalista, que desde sus orígenes traicionó a la clase proletaria con la promesa de libertad, igualdad y propiedad que solo cumplió para sí misma. La ventaja del mito de la legalidad es que permite a la burguesía deslindarse como clase de la injusticia y la desigualdad, para hacerla recaer en responsables individuales, tales como empresarios, gobernantes y militares, pretendiendo que los males del capitalismo son ejecutados por personas deformadas y no por la clase capitalista en su conjunto. La muestra de que la corrupción es inherente al sistema capitalista reside en la economía criminal, que con el narcotráfico, el comercio de armas y la trata de mujeres y niños genera una gran tasa de ganancia para los mismos capitalistas que también tienen negocios en la economía legal, con grandes fundaciones para evadir impuestos y empresas socialmente responsables para limpiar su imagen. 2. Crimen organizado. Se nos ha vendido la idea de que hay dos tipos de personas: las personas buenas que trabajan y no roban, y las personas malas que son delincuentes. En contraste, en el sistema capitalista sí que hay dos tipos de personas, pero no se reducen a una visión infantil de buenos y malos, sino de clases sociales antagónicas, capitalistas y proletarios. Y los capitalistas son los únicos con el poder suficiente para emprender una organización delictiva. Es decir, los desposeídos, por más malintencionados que sean, no pasarán de cometer delincuencia común, mientras que los grandes empresarios son los únicos capaces de dirigir al crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, como veremos. A. Narcotráfico. El objetivo de la clase capitalista es aumentar sus ganancias a toda costa. En el caso de la producción, distribución y consumo de drogas, la ilegalidad reporta mayores ganancias, por lo que la clase capitalista está empeñada en mantener dicho negocio en la clandestinidad. Esto implica que los productores de droga sean esclavizados brutalmente, puesto que no hay ninguna regulación de su trabajo y que el precio de venta sea mucho mayor
que si fuera legal, como el tabaco. Los grandes empresarios poseen negocios legales y frecuentemente negocios ilegales como la droga, dado que disfrutan del suficiente poder para poner al Estado a su servicio. De modo que a menudo la fuerza militar es utilizada para transportar droga y proteger el negocio. El narcotráfico genera aproximadamente ganancias anuales por un total de 650.000 millones de dólares. B. Trata de personas. Otro de los grandes negocios del capitalismo es la trata de personas. En particular, la trata de mujeres y niñas para la esclavitud sexual y la trata de personas para la esclavitud laboral. Datos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estiman que el tráfico humano mueve por año cerca de 32.000 millones de dólares. Las mujeres que sufren de trata son drogadas y abusadas hasta por 13 horas diarias, expuestas a enfermedades de transmisión sexual, lidiando con amenazas y abusos físicos y sexuales de los proxenetas y clientes. Un 90% de la prostitución en el mundo está regido bajo la esclavitud sexual de la trata de mujeres. Del mismo modo que en el narcotráfico, para organizar la trata de mujeres, se requiere de un gran poder económico y político, el cual solo es posible para los grandes empresarios que utilizan sus empresas legales para lavar el dinero de la trata de mujeres y niñas bajo la complicidad del Estado. C. Tráfico de armas. Para garantizar el narcotráfico y la trata de personas, los grandes empresarios poseen otro gran negocio ilegal en el tráfico de armas, ya sea que tengan pugnas interburguesas por el territorio o que amedrenten a la población para mantener sus jugosas ganancias. Las armas de fuego son una herramienta fundamental para sus objetivos. Según registros de la organización internacional Small Arms Survey, la comercialización de armas ligeras, municiones y equipamiento bélico alrededor del mundo produce ganancias superiores a los 30.000 millones de dólares. Cabe mencionar que en la historia del capitalismo nunca ha pasado un día sin que exista una guerra en alguna parte del mundo. En consecuencia, el crimen organizado no existe, dado que los mayores negocios ilegales en el mundo son parte de las inversiones de los grandes capitalistas que utilizan la ilegalidad como un recurso para obtener mayores beneficios, mientras que lavan el dinero en sus negocios legales sin importarles todo el daño humano que generan mediante la trata de personas, armas y drogas en el mundo. 3. Criminalización de la protesta social. A la clase capitalista no le basta con tener negocios ilegales, sino que utiliza al Estado para amedrentar a la población que se oponga a sus políticas económicas de devastación y miseria. Además, utiliza a los medios de comunicación como cómplices para hacer parecer a los defensores de derechos humanos como narcotraficantes, delincuentes o terroristas, lo cual implica la criminalización de la protesta social. El primero en incumplir sus propias leyes es el propio Estado capitalista, dado que decide
no seguir el debido proceso hacia los defensores de derechos humanos y acostumbra utilizar vías ilegales e ilegítimas, tales como agredir, amenazar u hostigar a los luchadores sociales, lo cual está completamente fuera de la ley. Además, para contener la protesta social, el Estado capitalista opta por las detenciones arbitrarias, en donde sin una orden de aprehensión y sin ninguna legitimidad, levanta a los manifestantes con lujo de violencia y les inventa cargos. Cuando no le basta con eso, el Estado capitalista utiliza la ejecución extrajudicial de los activistas, lo cual es sumamente cobarde y desleal, dado que asesina a la gente que exige sus derechos y luego niega haberlo hecho, acusando al crimen organizado del homicidio o criminalizando a la víctima. En el peor de los casos, el Estado capitalista utiliza la desaparición forzada, lo cual es el acto más cruel e inhumano que puede acometerse, dado que el Estado no solo niega que la cometió, sino que se desconoce el paradero de la víctima. Se desconoce si es torturada o si ya ha sido ejecutada, manteniendo la incertidumbre permanente de su regreso. Tan solo en México existen miles de casos de desaparición forzada y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa muestra que el Estado mexicano ejecuta y desaparece en la más absoluta impunidad. Todas estas violaciones a derechos humanos muestran que el Estado capitalista es profundamente cobarde, hipócrita y deshonesto, dado que no le basta haber construido una legislación acorde a sus intereses, sino que ha estructurado una guerra sucia permanente contra el pueblo organizado para desarticularlo y polarizarlo de modo que pueda ser controlado y sometido a los intereses del capital. El Estado capitalista es tan cobarde que a veces no utiliza a sus policías y militares para aterrorizar al pueblo organizado, sino que le genera un menor costo político manipular a un sector de la población para que haga el trabajo sucio. El paramilitarismo es la utilización de civiles armados y capacitados bajo las órdenes del Estado, fuera de la legalidad, para hacer parecer que es una lucha entre particulares. Un ejemplo es el grupo de los Zetas, que no solo funciona para hacer crecer las ganancias de los capitalistas que tienen negocios en el narcotráfico, sino que es utilizado para aterrorizar a la población bajo las órdenes no oficiales del Estado. Otro ejemplo son las autodefensas, las cuales son comunidades engañadas por el Estado para defender los intereses del capitalismo, por lo que también son grupos paramilitares, como es el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia. En pocas palabras, el Estado capitalista utiliza el terrorismo para desmantelar la organización y contener la protesta social, mientras que criminaliza a los defensores de derechos humanos y utiliza a los paramilitares para disminuir el costo político de la represión. Todo esto en la más absoluta ilegalidad e ilegitimidad, mientras que en los medios de comunicación se jacta de respetar el Estado de Derecho y de defender los derechos humanos, lo cual solo muestra
lo profundamente hipócrita, asesino, cobarde y mentiroso que es la clase capitalista. 4. Explotación capitalista. Hemos visto que la trata de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico reportan ganancias por miles de millones de dólares anualmente. Sin embargo, existe otro acto ilegítimo que genera muchas mayores ganancias: la explotación capitalista, sobre todo en su modalidad de maquila. Una maquila es un sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata, cuyos resultados son productos que tienen generalmente como destino a un país desarrollado. Las maquillas generan la mayor ganancia de todas, dado que utilizan mano de obra barata, dominada por trabajadores no cualificados, indocumentados, mujeres y niños en la más absoluta precariedad laboral, y producen la mayor parte de las mercancías en el mundo, generalmente mediante prácticas ilegales de explotación. La clave de la explotación capitalista es la tasa de plusvalía, la cual reside en el trabajo no retribuido a la clase obrera. Es decir, la burguesía no paga lo que produce un obrero en su jornada de trabajo, sino solo lo socialmente necesario para su supervivencia. Este es el secreto del enriquecimiento capitalista y la causa de la miseria de los trabajadores. Pero al capitalista no le basta con extraer la mayor plusvalía posible dentro de la legalidad, sino que utiliza una infinidad de herramientas ilegales para acrecentar sus ganancias, como son los contratos por honorarios, aun cuando se establezca un patrón y un salario fijo, la subcontratación para deslindarse de la seguridad social, los despidos injustificados, el hostigamiento y persecución de los sindicatos, la evasión de impuestos mediante cambios de razón social y otras artimañas. En pocas palabras, no puede haber mayor acto de ilegitimidad que la explotación capitalista, que bajo la bandera de la legalidad se apropia de la riqueza generada por la clase trabajadora, lo cual implica el mayor acto de robo y corrupción jamás visto en la historia de la humanidad. Conclusión. Hemos visto que la legalidad es un mito en tanto que la burguesía oscila entre la legalidad y la ilegalidad según le reporte ganancias o mantenga su hegemonía política, en tanto que la corrupción es inherente al capitalismo, dado que el crimen organizado no existe, sino que es la misma clase burguesa la que posee negocios ilegales en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, puesto que la ilegalidad le reporta mayores ganancias. También vimos que el Estado capitalista utiliza el terrorismo para contener la protesta social y para criminalizarla con herramientas tan desleales y cobardes como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, así como el paramilitarismo para reducir el costo político. Sin embargo, el acto de ilegitimidad que le genera mayores ganancias a la clase capitalista es la explotación laboral, particularmente en las maquillas, donde las condiciones de miseria y abuso son brutales y en la mayoría de los casos son ilegales bajo la complicidad del Estado. No podemos seguir permitiendo que la clase capitalista quede impune ante tanta injusticia e ilegitimidad. Cada día que pasa se mantiene la miseria, la explotación y el terrorismo de Estado, la trata de personas y toda la corrupción inherente al sistema capitalista. La única solución
es superar al capitalismo, organizándonos como clase trabajadora para tomar el poder y fundar una sociedad que no base su funcionamiento en el atropello de la dignidad humana, sino en el desarrollo de nuestra personalidad dentro de la colectividad, como plantea el proyecto comunista.